Hola, bienvenidos a todos. Yo me encuentro hoy en Bogotá, en Colombia. Bienvenidos a Charlas con Juan. Mi nombre es Juan Bernal, soy el CEO de GSS. Bienvenidos a este espacio informal donde intercambiamos ideas y invitamos a líderes de la industria de materiales radioactivos a hablar un poco sobre la seguridad física de estos materiales y a que nos compartan sus experiencias en este sector, en la vida de profesional de ellos, trabajando en esta protección de estos materiales. Hoy el tema es un tema bien interesante, es un tema, lo llamamos de la cuna a la tumba. Son las principales responsabilidades para la disposición final de fuentes radioactivas, y para hablar de ese tema tenemos un fabuloso invitado, eh, que es hoy en día el director técnico de asuntos nucleares del Servicio Geológico Colombiano, que es la casa del almacén de disposición final de desechos en Colombia. Bienvenido, doctor Hernán Olaya, a Charlas con Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Y pues para mí es un placer estar aquí acompañándolos y pues charlar un rato de estos temas que son tan trascendentales para nuestro país y para la región, ¿no? Gracias Hernán por acompañarnos. Nosotros nos conocemos hace un tiempo ya, hemos Sí, trabajado en unos proyectos juntos, eh, pero quiero que nuestra audiencia empiece por conocerte a ti y a conocer quién es Hernán Olaya, dónde naciste, eh, en qué estudiaste, en qué universidad, cómo fue ese tránsito hasta donde estás hoy en día. vale, Juan, no, muchas gracias. Sí, pues voy a tratar de ser breve porque, claro, ahí no puede extenderse muchas cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente yo soy físico, soy bogotano, estudié física en la Universidad Nacional de Colombia ya hace bastantes años. Recuerdo muy bien, pues, cuando estaba finalizando mis últimos semestres, estaban en una convocatoria para reclutar jóvenes profesionales en el tema del Censo Nacional de Fuentes Radiactivas. Pues para mí era completamente nuevo, era el primer, digamos, ejercicio que hacía la nación para mirar qué era lo que había en nuestro país, ¿no? De fuentes radiactivas. Y a partir de ahí, con mi profesor, mi tutor de tesis, él me estimuló pues para estar ahí y con el grupo de compañeros de la universidad, pues muchos ingresamos en este campo por cosas de la vida y a partir de ahí todo el tiempo trabajando, ya cerca de 28 años, trabajando con radiación ionizantes y en temas de aplicaciones nucleares, ¿no? Entonces, Pero pues también en la docencia también, ¿no? También enseñando. sí, señor, sí. Luego, pues hice también mi maestría, mi especialización en temas de temas nucleares, protección radiológica. Trabajé detectores de radiación, ha sido, digamos, una de mis pasiones, de mis campos, en hacer prototipos de dosimetría termoluminiscente o que llamamos también TLD. También la especialización en técnicas de dosimetría. Ya posteriormente, pues me vinculé, o sea, he estado trabajando, pues actualmente en el Servicio Geológico Colombiano, muy contento, una institución muy sólida que tiene campos de acción en todo, en investigación geocientífica y ahora investigación nuclear, una entidad que a mí me ha dado mucha satisfacción de trabajar ahí, pero que de alguna forma también ha tenido vínculos antes con el antiguo Ingiominas. Eso ha tenido una serie de transiciones. Cuando yo ingresé, era el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas. Ahí Ok. decía INEA, a la entrada de nuestra sede, en la sede CAN, en el Centro Administrativo Nacional, decía Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas, que fue una institución que duró muy poco. Sí. Y de ahí pues trabajé con unos personajes muy fabulosos que me enseñaron y que pues también están trabajando siguen trabajando en la parte nuclear, de aplicaciones nucleares y radiológicas. Y luego pues ya estuve un tiempo
ya fui profesor. En el 2005 comencé a ser docente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la sede de Tunja, donde hay una escuela de física. Ya es una escuela que tiene posgrados en física, hasta doctorado en física. Ahí me vinculé, hice mi doctorado en física, básicamente en lo mismo, en física nuclear aplicada, en el tema de positrones, ¿sí? En tomografía de emisión de positrones, en simulación de sistemas físicos y bueno, de ahí seguí y otra vez volví a casa. Yo pienso que yo volví a casa porque el servicio geológico también fue parte de mi trabajo y de mi experiencia que me formó, ¿no? Cuéntale, Así a grandes rasgos. cuéntale un poquito a nuestra audiencia. Bueno, primero hablemos de un tema tuyo personal. Yo sé que eres ciclista y te gusta el baloncesto también, ¿no? Pero nunca llegaste a ser ciclista profesional ni nada, ¿o sí? No, 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 he sido, digamos, muy aficionado. Me gusta montar bicicleta, pues más por deporte, por mantenerse uno en acondicionamiento físico y más aún ahorita con la época de pandemia que está uno todo el día en un escritorio. Sí. Hay que tener salud física y salud mental. Pero la parte de baloncesto sí, yo en mi juventud pues fui eh, pues no jugador profesional, ¿no? Porque en Colombia tú sabes que ser profesional es muy difícil, pero sí estuve en la Liga de Baloncesto de Bogotá. Fue muy chévere porque pues conocí otras ciudades del país. En época porque uno viajaba era a las otras ciudades del país a torneos y todo. Era Pero bueno, buenísimo. entré a la universidad, me casé y esas cosas pues lamentablemente se terminan. Pero hay de vez en cuando un partidito de baloncesto y que hay que hacerlo. De vez en cuando le dices a tus amigos que tú no sabes jugar básquet y les ganas una o dos apuestas. Sí, sí, sí. Bueno, en una época sí era así. Ahora más pesado, pero bueno, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero cuéntale un poquito a nuestra audiencia del Servicio Geológico. El Servicio Geológico es una institución increíble, pero como tú dices, es una institución que tiene muchas, muchas facetas. Cuéntales un poquito a la audiencia qué es el Servicio Geológico, qué hace y cuáles son todas estas diferentes cosas que tiene a su cargo. Sí, perfecto, Juan. Bueno, hay que hablar un poquito de la parte histórica. Antiguamente había un instituto que era como les había mencionado, era el Instituto de Ciencias Nucleares, pero antes estaba el Instituto de Asuntos Nucleares, el GIAN. Ujú. Ahí fue cuando viene el primer reactor nuclear y era un instituto grande porque todas las aplicaciones nucleares nacieron de ahí, ¿sí? Por ejemplo, la dosimetría, ¿sí? Que hoy hay más o menos como 6, 7 centros que hacen dosimetría personal, estaba centrada ahí. Las prácticas de ensayos no destructivos también, los comienzos Ujú. de la radiofarmacia, o sea, el reactor nuclear producía isótopos para medicina nuclear cuando empezó a darse, digamos, este tipo de aplicaciones. Y bueno, luego pues hubo una transformación en 1997, se decidió pues liquidar la institución porque pues el problema es que a una institución le dan más funciones que eran las energías alternativas, ¿sí? Sí. Pero pues, no, tal vez, no sé, hubo un problema, no sé si de presupuesto, bueno, son cosas que uno ni siquiera puede saber, pero terminó y pues al cabo de los años, Angiominas pues tomó las riendas de la parte nuclear y luego pues la transformación de Geomina al servicio geológico y pues el servicio geológico ha dado digamos la relevancia de esta área, ¿sí? Y hemos vuelto a renacer en muchas cosas, ¿sí? El reactor estuvo parado muchos años, hoy en día el reactor está operativo, estamos haciendo investigación en irradiación de materiales quirúrgicos para esterilización, para conservación del patrimonio. El grupo de metrología de radiaciones ha crecido, estamos participando en proyectos con universidades. Entonces, tal vez es la manera con que el Servicio Geológico proyecta las cosas, ¿no? Entonces, eso ha crecido, hemos mejorado y creo que pues estamos en un buen punto otra vez en la parte de las aplicaciones nucleares en el país.
¿Y cuándo entra el servicio geológico a la parte de la disposición final de fuentes? Es decir, ¿cuándo se convierte en este ente alternativo a la responsabilidad Y del usuario de sí, la bueno, disposición? a ver, te cuento. Bueno, en muchos países funciona así. Los materiales radiactivos, pues, que se importan, ¿sí? Al otorgar una licencia, una autorización, pues contractualmente debe haber un compromiso de reexportarlas, ¿cierto? Sí, Al comienzo, pues, al nacer la autoridad reguladora, pues eso no se había contemplado y pues muchas fuentes no llegaron con ese compromiso. Entonces ya como en muchos países la responsabilidad del gobierno de gestionar estas fuentes. Entonces, dado que pues tantas aplicaciones que hay en nuestro país a nivel, digamos, de control de procesos, radiografía industrial, medidores nucleares móviles, medicina nuclear, que tenemos bastantes centros, alrededor de 70, 80 centros, pueden ser más, ¿sí? Mal contados, como dicen. Eso permite pues que haya más aplicaciones, haya más fuentes radiactivas, eh, pero algunas pues toca recibirlas, ¿sí? Y también se dio pues un caso muy particular, que eran las aplicaciones con radios 26, que pues tú sabes que el radio 26 ya no se utiliza, y que se fue utilizado en braquiterapia. Entonces esas fuentes pues como se deterioran porque los encapsulados se rompen por el gas que produce el radón. Entonces, todas las fuentes presentaron fugas y pues la necesidad de hacer un programa para recogerlas. claro. Entonces, claro, no teníamos almacén, esto pues en el 2008, ¿sí? Bueno, antecitos, hay un antecedente del 2006, 2007, 2008, se construye esta nueva instalación con el fin está proyectada pues para recoger gran cantidad de materiales reactivos que entraron en desuso. O cuando hay situaciones en que los materiales reactivos, el proveedor ya no está en el otro país para recibirlo, ¿sí? Entonces, se agotan, digamos, todos los recursos de parte del usuario para poderlo exportar y entonces, al demostrar eso, pues nosotros tenemos esa obligación como gobierno de recibirlas. Y pues bueno, el almacén tiene una capacidad alta, estamos alrededor del 60% de la capacidad, tenemos, o sea, una instalación centralizada, pero tenemos dos almacenes satélite también y un equipo de trabajo muy bueno que está con las competencias técnicas para hacer acondicionamiento. Tenemos como un taller en el cual se hace esos acondicionamientos de fuentes y que ha cobrado, digamos, tenemos mucha experiencia en diferentes tipos de fuentes radiactivas, ¿no? Incluso, pues, está con la capacidad de recogerlas de nosotros mismos cuando entren en desuso, ¿no? Claro. Entonces, y es un almacén, pues, que cuenta con mucha seguridad, ¿no? Dado, pues, que alberga más de 300 fuentes radiactivas, que la seguridad física, la seguridad radiológica, pues debe ser muy importante aquí, ¿no? Entonces, Ustedes tienen, ustedes tienen unos vecinos interesantes, porque el servicio geológico está en el CAN, que es el Centro Administrativo Nacional, y tienen unos vecinos bien interesantes. sí, señor, no, pues Juan, compartimos pues, pues la sede, ¿no? No es que sean las instalaciones, sino tenemos al FIDIC, que es la fundación donde se hace investigación inmunológica con el doctor Manuel Elkin Patarroyo, muy conocido en el país. Está pues el mismo Ministerio de Minas, nosotros pertenecemos al Ministerio de Minas a nivel sectorial, está el Archivo General de la Nación, pero pues sí hay protocolos especiales pues para los accesos y todo que son complejos, pero funcionan, ¿no? Es como la adaptación a todos los cambios que uno tiene que hacerse. Y tiene Sí, el servicio geológico tiene su propio vehículo para transporte de fuentes también, ¿no? sí, tenemos un vehículo que también fue adquirido a través del Departamento de Energía, el OIA y pues a través de GSS también. Este vehículo pues está destinado a todas las operaciones que se pueden hacer en el traslado de fuentes radiactivas, ¿sí? Estamos en una etapa, digamos, de que se iba a operar, pero vino la pandemia, estamos otra vez tratando de reactivar esta parte, ¿sí? Sí. Y bueno,
pues es una experiencia muy, muy buena contar con el vehículo, contar con la gente que también se ha capacitado en este tema y coordinar pues todas las actividades con las otras instalaciones, porque también tenemos un reactor nuclear, tenemos un laboratorio de calibración dosimétrica, ¿sí? El cual también se modernizó, ¿no? Hemos tenido etapas de modernización en cada una de nuestras instalaciones. ¿Y cómo impactó la pandemia el tema de la seguridad física en el servicio geológico? Bueno, te cuento, como todas las entidades que tenemos compromisos, si hay compromisos que no se pueden dejar de largo, por ejemplo, en el instituto, en el Servicio Geológico Colombiano, todo el tema de geoamenazas, no se pueden dejar sin personas a lo que son los servicios, digamos, de monitoreo sísmico y volcánico, ¿sí? Tienen que estar las personas porque pues, es una necesidad del país estar monitoreando esas geoamenazas. Nosotros pues tenemos instalaciones muy especiales, un reactor nuclear no puede quedar solo. Entonces se han, digamos, escalonado de acuerdo a las etapas de la pandemia. Hemos tenido etapas críticas, entonces va el personal pues para que el reactor, por ejemplo, esté en mantenimiento, digamos, preventivo, de que vigilar que el combustible nuclear se encuentre bien, condiciones pues de, de, de que la piscina donde está el combustible tenga, digamos, las medidas físico-químicas correctas. Entonces hay personal que está yendo a eso. Pero hemos tenido otras etapas en que hemos estado operativos, ¿no? O sea, hemos llevado la pandemia de acuerdo a esos altibajos. Nunca hemos bajado la guardia. El laboratorio de calibración ha funcionado, el reactor nuclear también ha funcionado en una buena parte del año, prestando servicios. Nosotros prestamos servicios internos en los proyectos con las otras direcciones técnicas en geociencias básicas y la parte de hidrocarburos y recursos minerales. Entonces, seguimos trabajando y operando. Y pues ya pues con protocolos de bioseguridad que se establecieron al comienzo, eso lo está vigilando, digamos, al interior salud ocupacional, ¿sí? Las personas especializadas en el tema. Y pues con las personas ofrecemos pues los desplazamientos, se hacen los desplazamientos y todo. Bueno, yo creo que es un componente más a la seguridad radiológica, ¿no? Es la parte de bioseguridad. De acuerdo. Sí, sí. Pero en el servicio geológico, digamos, en nuestros países siempre ha habido, en los últimos años, ha habido una evolución hacia el enfoque en la seguridad física. La seguridad radiológica era algo más importante o tenía más prominencia. ¿Cómo ha sido esa evolución del enfoque en la seguridad física en el servicio geológico? ¿En qué momento cobra más importancia y qué importancia tiene hoy en día esta seguridad física en el servicio Claro, geológico? tú tienes razón. Yo recuerdo cuando pues yo estaba comenzando a trabajar, uno llegaba, caminaba, no teníamos carnet, ¿sí? Y uno ingresaba, no le decían nada, ¿sí? Y llegaba de una vez a las zonas controladas, ¿sí? Y llegaba a las visitas, ¿sí? Las visitas de universidades o el mismo usuario traía equipos a calibrar, entraban, estaban conversando con uno mientras que estaba haciendo la irradiación. Pues decir, esto ahora es un pecado, ¿sí? Eso no se ve súper mal, pero claro, era seguridad radiológica, nosotros garantizábamos, obviamente, que los accesos a las zonas controladas pues tuvieran, digamos, eh, el procedimiento de apertura y cerrado de los obturadores, de las fuentes radiactivas y que los mecanismos de seguridad funcionaran, tener el dosímetro, ¿sí? Eso se tenía todo contemplado, ¿no? Pero entonces, claro, la seguridad física es algo muy importante, ¿sí? Porque conlleva a que logremos, digamos, mantener las fuentes en sus condiciones normales, porque es que uno tiene que pensar en lo peor a veces, ¿sí? ¿Qué pasa si llega alguien, imagínese llegar a alguien ofuscado, armado y que le diga, no, mire, entrégame mi equipo y ahí dentro de la sala, no, pues ya eso es muy distinto, ¿no?
Nosotros Claro, tenemos 2 accesos controlados, 2 porterías, donde se piden los documentos, se llama quién va a ingresar. Y otra parte que nos ha funcionado mucho es que en los laboratorios no llega el usuario. Nosotros claro. tenemos una oficina de recepción de muestras y todo llega ahí, muestras para analizar, equipos para calibrar, ¿sí? Y al laboratorio pues llegan solo los equipos, a lo que debe ser, ¿sí? Entonces eso ha Y- mejorado, ¿sí? Los accesos, las cámaras también, hay cámaras perimetrales, interna y externamente en los laboratorios. Por ejemplo, ahora, es muy importante eso, porque si no hay nadie en el laboratorio ahora, porque pues estamos en unos días difíciles, pues los podemos monitorear, ¿sí? Se pueden monitorear y todo está bien. Así como cuando uno se va de paseo varios días de su casa, pues tiene sus cámaras, lo está controlando en el celular y sí, le permite pues, estar monitoreando, ¿no? Entonces, eso ha mejorado. Lo y mismo el los almacén accesos. centralizado, y el almacén Sí, centralizado tiene muchas medidas de seguridad también, ¿no? sí, señor. Sí, están pues las cámaras, están los accesos con biométricos, o sea, no puede entrar nadie así tenga la llave, no lo puede hacer porque tiene que identificar la identidad, sí, ser la persona que ingrese. Y también hay protocolos que hemos también afinando, la autoridad reguladora nos exige, por ejemplo, los registros, los controles dosimétricos, algunos procedimientos especiales también se autorizan. Entonces, eso ha sido, digamos, muy bueno porque minimiza los riesgos radiológicos a cero prácticamente, ¿no? Es el ideal. Sí, Si sí. ustedes, la audiencia notará que yo no le pregunté a Hernán la pregunta que siempre hago, que si piensa pues que la seguridad física es algo importante y que si las fuentes hay que protegerlas, pero pues él es el que protege las fuentes en el país, entonces creo que es bastante claro que sí cree que las fuentes hay que protegerlas, pero pues esta protección física tiene una cantidad de retos y el Servicio Geológico no está libre de estos retos y ha tenido que hacer una cantidad de capacitación y entrenamiento de personal y adaptarse a esta nueva realidad de seguridad física. Inclusive hoy en día, en esta semana en la que estamos en una situación complicada en Colombia de, de, de tema de orden público, ¿cierto? Y es un motivo de preocupación para el Servicio Geológico, ¿no? Por el material Claro. que está ahí en la mitad de la ciudad, ¿no? Porque está en la mitad de Bogotá. Sí, es exactamente. Pueden haber marchas en las cuales, pues, todos sabemos que a veces hay personas que tienen otras intenciones, ¿no? Entonces Sí, pueden de pronto inadvertidamente colarse a las instalaciones, ¿no? Entonces, pues sí, esto es como está monitoreado. Nos llegan de pronto avisos de parte del personal de vigilancia que de pronto hay personas, bueno, no es que haya sucedido, es algo hipotético, pero si ocurriera eso, entonces inmediatamente nosotros tenemos líneas, digamos, de acción inmediata con la policía para que hagan rondas, para que lleguen y hagan una intervención si es necesario dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Pero pues no sé, nosotros no nos ha ocurrido, no sé si tal vez porque la gente dice yo que me voy a meter en una instalación donde hay un reactor nuclear. Es decir, bueno, uno sabe que un reactor nuclear de investigación pues no es que sea peligroso, simplemente es un reactor, pues que una máquina, un instrumento, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, ¿qué tan bueno es que sepan que un reactor nuclear, algo muy grande, algo muy, que meterse pues es complicado, pues mejor, ¿no? Que se tenga ese pensamiento, ¿no? Porque pues imagínense que llegaran hasta allá, ¿sí? Vamos a ver qué es un reactor nuclear, pero entonces las personas pues le hacen el quite a eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros, por un lado, también nosotros para los usuarios y para las visitas, porque parte de nuestro trabajo es la divulgación de las tecnologías nucleares a colegios, universidades, ¿no? Nosotros hacemos claro. usualmente visitas que en ese momento están interrumpidas
pero más que todo de motivación, para apropiación del conocimiento, para que los chicos de los colegios digan, ah, qué interesante trabajar en esto, voy a estudiar química, voy a estudiar física, voy a estudiar ingeniería, ¿sí? Ese conocimiento de estas aplicaciones también es importante hacerlo, ¿no? De que, claro, es un riesgo radiológico, pero los riesgos radiológicos se minimizan a través también de las tecnologías, ¿no? Si hablamos de seguridad Claro. física y seguridad tecnológica, pues no vamos a tener complicaciones, ¿no? El servicio geológico, como ente, digamos, alternativo, sí digamos, liderado muchos proyectos de disposición final. Y eh, cuéntanos un poquito cómo es este enfoque de estos procesos de disposición final cuando vienen fuentes hacia el servicio geológico, porque yo sé que involucran una cantidad de procesos desde monitoreo de todas las labores de desensamblaje y transporte, ¿cierto? Y tracking de las fuentes hasta que llega al almacén y después la preparación de las fuentes, pero todo está, digamos, rodeado de un proceso hoy en día muy sofisticado de seguridad física que es muy, digamos, es muy riguroso, ¿no? Sí, Juan, bueno, eso es importante comentarlo y más aún que ustedes pues, son también protagonistas de este tema. Claro, por ejemplo, el proyecto de consolidación, perdón, de fuentes de alta actividad, ¿sí? Sabemos que las fuentes de cobaltoterapia, pues ya no se usan, todo ha sido ya el cambio a aceleradores lineales. Entonces, si alguien va a importar una fuente de cobalto para terapia, pues no se le autoriza, no es una práctica que esté justificable. Pero pues antes era así, ¿sí? Todos los centros de radioterapia tenían fuentes de cobalto y de ahí pues que se hayan hecho, dos fases de recoger estas fuentes, ¿sí? La fase que comenzó en el 2016, ¿sí? 2016-2017, donde fueron, si no me equivoco, 11 fuentes de cobalto, 11 cabezales. Y claro, ¿cómo ha sido la logística? Sabemos que esto no lo puede hacer una sola institución, ¿no? El Ministerio de Minas, el grupo GENCAN, que es el grupo de energías no convencionales y asuntos nucleares, ellos, pues a través del OIA, como oficiales de enlace del OIA, pues se hizo este proyecto y en los cuales pues GCS como operador ha participado, pero también ha habido participación de nosotros como almacén y Claro. también del apoyo logístico de la Policía Nacional. Digamos, la DIJÍN ha sido partícipe de este tema y a través, digamos, de ese trabajo ya tenemos pues casi todas las fuentes radiactivas en nuestro país de cobalto y que son las de más alta actividad y las que tenían mayor riesgo, ¿no? Entonces, ese riesgo yo digo que el país estaba así, ahora está casi en cero, ¿no? Viene una etapa de acondicionamiento de esas fuentes y en la segunda fase, que fue prácticamente el año 2020, que fue maratónico, ¿no? En todo un año recoger las fuentes y con esto de la pandemia y todo, pero se ha logrado, pues ya como que sabemos cada una de las personas que ya tienen, o las entidades ya tienen la experiencia, ¿no? Y pues ha sido ejemplo, ¿no? A nivel regional. Salió en una nota periodística en el OIA, donde se resalta lo que hizo el país, ¿no? Colombia, en este Claro. esfuerzo de recuperar todas las fuentes. Entonces, ya nosotros ya las tenemos, ¿sí? Y estamos, digamos, en un proceso de acondicionamiento, porque algo muy reciente, pero ya lo estamos haciendo. Aquí Entonces, acá tenemos una pregunta de nuestra audiencia que es, ¿cuál es el punto más crítico en la logística de la disposición de las fuentes en términos de seguridad física? bueno, yo creo que el crítico el transporte es algo que nos preocupa y más aún en países como nosotros que de pronto pueden haber muchos problemas en carretera, ¿no? Sí, esto toca en carretera, una caravana, por eso la DIJÍN es fundamental ahí, que no se puede viajar de noche. Por ejemplo, un trayecto que en vehículo uno hace en un día, pues se hace en más días, pues con el fin de ir pues con todos
el protocolo de ir a una velocidad mínima, de hacer paradas, ¿cierto? De múltiples cosas que se hacen en el transporte, pero claro, el riesgo de que haya un atraco o algo así y que puede de pronto entorpecer, digamos, el proceso. Claro. Entonces, esas cosas pues son preocupantes, pero se solventaron y creo que nunca sucedió, ¿no? No fue, o sea, todo se dio dentro de la normalidad. Pero es el punto crítico porque no hay seguridad, o sea, la seguridad física es la misma del vehículo, ¿sí? Pero pues claro, si lo embiste otro carro, se accidenta, o si de pronto lo que les dije, hay un retén, ¿sí? Un retén de grupo armados, pues ¿qué hace? Pues nada, ¿no? Pero ya estando, digamos, ya llegando al almacén donde se cumplen, digamos, todas las condiciones de seguridad física, pues ya se termina, digamos, esa preocupación, ¿no? Pero es en Okay. el transporte. Uh-huh. Okay. Hay otra pregunta de nuestra audiencia que es, ¿cuántas fuentes se recuperan en promedio cada año? Bueno, eso es relativo, ¿no? Digamos, en promedio, en general de la industria pueden ser 20, 30, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, de las que más recogemos, por ejemplo, son las de control de procesos, de Cesio 137, ¿sí? Sí, Porque pues algunas de la industria, por ejemplo, papelera, de la industria de textil, bueno, de diferentes tipos de industria, como les decía, no estaban contempladas la reexportación con el proveedor, entonces se han ido, digamos, recogiendo. Pero quedan otras, ¿sí? En algún momento hubo época, como les decía, que se recogían solo de radios 26, en otra época, pues, americio, berilio y así, ¿no? Eh, pero no sé, no tendría el dato del promedio, pues en 20, 30 y con el proyecto Consolidación pues aumentó un poco más. pero estas todas se recuperan, te pasan este proceso de disposición final desde un punto de vista alternativo, es cuando el servicio geológico se da cuenta que el usuario es incapaz de hacer esto y hay un problema y entonces hay que intervenir para garantizar la seguridad nacional, digámoslo así, ¿cierto? No, pero Sí, no en señor. otros casos. Sí, Juan. Sí, es cuando ya se agotan, el usuario demuestra que no lo puede hacer y claro, nosotros no le podemos decir, no, pues guárdela. O sea, claro, ese almacenamiento de temporada del usuario es solamente mientras que hace la gestión y pues se hace el trámite pues se recibe, ¿no? Claro, Entonces, algo importante es que, claro, nosotros hablamos de un almacén de desechos radiactivos, ¿sí? sí, Pero pues nunca se recibirán, por ejemplo, desechos radiactivos asociados a materiales contaminados, que es algo que es importante, materiales contaminados asociados al NOR, ¿sí? Por ejemplo, lo que llaman el tenor, porque entonces eso nos crearía muchos volúmenes. Entonces, más bien, está establecido que este almacén es para fuentes básicamente que entraron en desuso, ¿sí? O que tienen una baja actividad, ¿sí? O a claro, veces, pues, que han sido contaminados por las mismas fuentes radiactivas, ¿sí? Esas claro. serían, digamos, las situaciones del almacén, ¿no? Hay, Entonces, sí, perdón, te interrumpí. no, tranquilo, no. Hay otra pregunta de nuestra audiencia es, en el caso de hallar en el país fuentes radiactivas sin dueño, ¿estos materiales serían gestionados por ustedes en el servicio geológico? Sí, sí, como les venía diciendo, si ya, bueno, sin dueño, o sea, huérfanas. Claro, o sea, se hace todo un proceso con la autoridad reguladora para mirar responsabilidades y todo, ¿sí? Claro, Porque ustedes saben que el que es explotador, pues se compromete también a gestionarlo, ¿sí? O más bien cubrir los costos de gestión. claro, porque Pero tiene un pues, es beneficio una, económico de la fuente. exacto, exacto, y tuvo un beneficio económico durante mucho tiempo, ¿no? Claro, Entonces, en estos casos de fuentes huérfanas, pues se agota todo el proceso, digamos, de que no hay nada que hacer, nos toca recogerlas, ¿sí? Entonces, ahí viene, digamos, un tema que es que no solamente lo hacemos nosotros, que
el servicio geológico digamos, no es la autoridad para recoger y decir, listo, yo ingreso acá y me llevo esto. No, esto toca a través de un proceso que a veces es largo, donde se demuestra que la fuente es huérfana, y ahí entran las autoridades, ¿sí? Autoridades locales, alcaldías, en el caso, digamos, de la policía. Por eso digo que tenemos un acuerdo, un convenio interadministrativo con la policía y el Ministerio de Minas para tener en cuenta estas situaciones particulares, ¿no? ¿Cómo? Acá hay otras preguntas, de hecho, te están haciendo más preguntas que a cualquiera. Dicen ¿qué es el NORM al que hace referencia? Bueno, NOR es un término en inglés que significa materiales radiactivos de ocurrencia natural. Entonces, supuestamente, pues el subsuelo pues contiene trazas de materiales radiactivos, pero pues hay prácticas industriales en los cuales pues yo puedo remover materiales entre más profundidad, pues mayor probabilidad de tener mayores concentraciones de materiales radiactivos naturales, o sea, la serie de decaimiento del uranio 238, del torio 232, es decir, esos materiales que tienen todos la cadena de desintegración y también el potasio 40, pues presentan una radiactividad natural, ¿sí? Que es medible, ¿sí? Entonces, algunas veces pueden darse prácticas donde la concentración es mayor y que pues es necesario gestionarlo, ¿no? Entonces, Claro. en este momento es un tema que pues debió ser, es un tema pues de hace rato, ¿no? No es nuevo, pero que se le ha puesto un poquito de atención porque no están dentro de un control regulador, porque están exentos, ¿sí? O sea, no se consideran fuentes radiactivas. Okay. Entonces, ahí ya, pues no, yo no entro en eso porque pues yo no tenemos jurisdicción en ese tema, pero pues hacemos, digamos, nosotros hacemos política, ¿no? De cómo hacer las cosas en las técnicas nucleares. Entonces, ahí hay muchos documentos técnicos del OIA donde se hablan de cómo se debe hacer una gestión de estos materiales NOR. Y tenor es cuando el material ha sido modificado, o sea que de pronto esa roca entró en contacto con un tubo, ¿sí? De la industria del petróleo, por ejemplo, y ese tubo se contaminó, pues de los materiales NOR, ¿sí? Entonces ya pasa a ser tenor. Bueno, es una explicación muy rápida de eso porque hay muchas más cosas. Sí. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo se encuentran las fuentes huérfanas? Bueno, por eso el control regulador es muy importante. Tener el inventario de las fuentes en el país es clave. Es decir, por ejemplo, una empresa que no volvió a renovar su autorización, su licencia. Sí. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? Se va a contactar a la empresa y la empresa no responde. ¿Sí? Posiblemente quebró, cambió de razón social, ¿sí? Y nadie responde. Entonces, que entramos en una etapa de investigación donde estaba la sede y de pronto en la sede, pues alguien ya es otra persona, otra entidad que está ahí y se le pregunta, se le indaga, oye, mire, no sabemos, pero aquí dejaron algo, ¿sí? Bravo. Aquí dejaron una cosita. Una cosita, bueno, eso es una forma. O fuentes huérfanas, pues claro, cuando no están fuera del control regulador, pues son las mismas otras entidades que lo denuncian, la policía, casos que se han dado en el mundo, ¿sí? Llegó algo que tenía el símbolo radiactivo, una chatarrería, ¿no? Que pues ojalá no nos suceda, pero llegó allá, entonces claro, no, pues material radiactivo y llegan y llaman, miren, aquí a esta empresa llegó para gestionar este metal donde está el símbolo radiactivo, ¿no? Y bueno, esa es la forma, ¿no? Pero yo creo que si hay un buen control regulador, un buen inventario de las fuentes, pues se le hace seguimiento y cuando no aparece, o sea, ya no se le, la autorización es el mecanismo en el cual uno garantiza que se le está dando buen uso a la fuente, pero ya cuando no se evidencia, pues ahí se puede dar el caso de una fuente huérfana, ¿no? Sí, de acuerdo. La última pregunta, porque ya estamos llegando como al final de nuestra charla, Hernán.
muy interesante el tema. ¿Existe el contrabando de fuentes radiactivas? Pues a ver, yo creo que se debe dar. Lo que pasa es que cada día es más difícil, ¿sí? Claro. Antes, hace unos años, la gente, las entidades, por ejemplo, se prestaban fuentes, ¿sí? Présteme su fuente, ¿sí? Habían prácticas en las cuales el médico, bueno, tenía una fuente radiactiva en su casa, ¿sí? Y se la llevaba otra vez al hospital. Pero bueno, eso suena ahorita pues muy absurdo, pero en otra época pues no se veía tan mal, ¿no? O si no, entonces uno Claro, juzgaría a Marie Curie, cómo trabajó Marie Curie claro. con la producción de estos minerales radiactivos y todo esto, el radio y el curio y todo esto. Pues nada, pues lo que yo pienso es que, eh, a ver, ¿cómo te digo yo? Lo que hay que hacer es simplemente pues trabajar de una manera organizada con estos materiales, ¿cierto? Y tenerle sus fichas, entre el control regulador, pues cumplir con todos los protocolos que del caso, ¿no? Sí, yo creo Y, que entre más, más estricto sea el control regulatorio, más esté organizado en un país y la parte de la disposición final de fuentes, como lo hacen ustedes, esté más organizado, pues todas estas posibilidades de problemas se reducen cada día más, ¿no? Y ahí es donde pues el Ministerio de Minas, el Grupo de Asuntos Nucleares, ustedes como Servicio Geológico Colombiano y todos los entes alrededor, ¿no? La policía, la DIJÍN, todos los que están participando tienen un papel fundamental en este tema. Yo creo que, pues, esta charla es interesante, Hernán, porque el Servicio Geológico, como te dije, hemos trabajado muchos años en algunos proyectos juntos y señor, claro. hemos visto esa evolución hacia un enfoque mucho más prominente en la seguridad física, ¿no? Por la naturaleza de lo que hoy en día la institución está haciendo. Entonces, sí, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho estar con nosotros hoy, contarnos un poquito de eso que es el Servicio Geológico, que es un referente a nivel regional, no solamente los proyectos que hace, sino el Servicio Geológico como tal. Y hay mucha gente que no conocía realmente de lo que ustedes hacen y ese enfoque en la disposición segura, la disposición final segura de las fuentes radiológicas. Así que te agradezco mucho tu tiempo y esta entrevista para contarle a nuestra audiencia un poquito de esas experiencias que has tenido. Bueno, Juan, muchas gracias, ¿no? Pues a mí me alegra pues compartir un poco de lo que se hace, de que el país está comprometido, ¿no? Para que haya seguridad física, seguridad radiológica, eh, y que pues el futuro, digamos, en nuestro país es ese, ¿no? De que todo esté totalmente regulado y lo que tú dices, de que si hay tráfico ilícito, pues ya se minimice, porque hay un control, incluso pues hay unos proyectos en los cuales las fuentes móviles se les coloque un dispositivo con localización satelital, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Y que no sea, o sea, que esté bien guardado ese dispositivo. Eso nos permite pues también mirar ese control, dónde está yendo esa fuente, o si se fue prestada o no está prestada. Bueno, tantas cosas que se daban antes que ahora pues están más controladas, ¿no? Uh-huh. Hernán, gracias y espero verte pronto. Bueno, Juan, muchas gracias y a todos Cuídate. los oyentes por participar y por sus preguntas y por Por escuchar preguntas. este programa. Entonces, Bueno, señor, feliz cuídate. Muchas gracias. Qué gusto verte. Chao. igualmente. Gracias. Chao. Bueno, gracias a todos. Gracias por participar una vez más en Charlas con Juan, donde, como lo hacemos cada 15 días, charlamos con los protagonistas de este mundo de la seguridad física de materiales radioactivos. Nos vemos dentro de 15 días con un invitado muy especial con el que también he tenido la oportunidad de trabajar varias veces, en este caso de otro país de nuestra región. Gracias y nos vemos pronto.